Entonces acá podemos verificar que el usuario accede correctamente de acuerdo a la información que tenemos en la base de datos. Continuemos, Alejo. Listo, entonces vamos a mirar ya el código como tal de cada una de las pantallas, de algunos de las clases más importantes. Esta es la primera pantalla, empecemos por acá. Como vemos y como lo dijo la compañera Natalie, tenemos acá dos botones, login y crear usuario. Listo, vamos a dar doble clic. Listo. Este botón lo que hace es mostrarnos la pantalla, la siguiente pantalla que sería la de login. Pero antes de eso, debemos de llamar a los paquetes donde están ubicados nuestras pantallas a donde deseamos ir. En este caso, formularios.ingreso usuario, que es la pantalla de login, y formularios.creación de usuario, donde, como su nombre lo dice, podemos crear el usuario. Listo. Acá en la parte de abajo podemos ver, acá creamos un objeto que pertenece a la clase ingreso usuario, y esta ventana con el método setVisible hacemos que la pantalla de login se muestre, y con el método thisDispose hacemos que la pantalla de bienvenida del menú inicial se borre cuando aparezca esta ventana de login. Y lo mismo ocurre con el otro botón. Entonces llamamos un objeto ventana de la clase creación usuario, hacemos que este objeto ventana sea visible, y hacemos que el menú de bienvenido se desaparezca cuando salga esta otra pantalla de crear usuario. Listo. Vamos para esta pantalla que es la de ingreso de usuario. Esta también, la lógica o el código también está representado en estos dos botones, en regresar al menú de bienvenida o de entrar. Es la misma lógica como la anterior. Se llaman los paquetes tanto de menú usuario como de la pantalla principal para el botón de entrar. Acá podemos ver que llamamos el objeto ventana la clase de menú usuario, que nos muestre la ventana de menú usuario y que desaparezca la ventana de ingreso usuario. Y lo mismo aplicaría para la de entrar, que está listo por acá. Por acá aparece como el código para que nos dirija a la pantalla principal. También tenemos en esta acción, tenemos un método validar. Vamos a mirar qué tiene ese método validar o esa clase validar. Listo. Entonces acá en la clase validar llamamos a la conexión con nuestra base de datos. Tenemos una variable string que la llamamos SQL, que es con el fin de hacer acá, de escribir la sentencia SQL, y esta nos va a permitir hacer las consultas respectivas a nuestra base de datos. Llamamos una variable string user y contraseña. Estas dos variables nos almacenan la información que tengamos acá, tanto en usuario y contraseña. Tenemos acá nuestra sentencia, que nos va a permitir validar si el usuario y la contraseña que ya tenemos agregadas en nuestra base de datos coinciden con la información que yo tenga acá en estas dos variables de user y contraseña. Eso lo hacemos por medio de esta sentencia y por medio de este try cache. El cache nos reúne si de pronto hay errores dentro de la búsqueda, nos lo muestra en una pantalla y nos especifica qué tipo de error es. Y como podemos ver acá, si el usuario o contraseña es inválido, nos muestra pues su respectivo error. Listo. En cuanto a Bueno. la... Ay, perdón, Alejo, te interrumpí. Listo, Natalie. Dale, continúa con la siguiente pantalla. Perfecto, bueno, entonces acá tenemos la creación de usuario.
donde entonces tenemos, dale clic por favor al botón guardar, donde básicamente lo que estamos haciendo es enviar los datos del usuario que se crea a la base de datos para que posteriormente se validen en la ventana que Alejandro les acaba de explicar. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un método o una clase guardar donde vamos a almacenar unas variables, las cuales van a guardar ese usuario y esa contraseña que entran en ese text y el estado, el cual está en un tipo de dato byte y el rol. Entonces lo que hacemos es insertar, mandar una consulta de insert a la base de datos y por medio de ese tree-catch lo que hacemos es enviar esa misma consulta, enviar esos datos, perdón, de las variables que tomaron del text, enviarlas a esta consulta de insert que enviará los datos a la base de datos. También tenemos entonces un JOption, perdón, Paint, el cual nos va a sacar un mensaje indicando que el usuario se guardó exitosamente y otro adicional que nos va a mostrar o nos va a indicar si ocurre algún error al momento de guardar el dato. Posteriormente tenemos un método limpiar, el cual nos va a poner todos los campos en blanco cuando almacenemos el usuario. Listo, entonces eso sería todo por esta exposición. Alejo, ¿tienes algo que añadir? Listo, no, frente a esta pantalla se tiene pues las mismas clases, como lo explicamos anteriormente, se hace una consulta a base de datos o se hace un insert para base de datos con el botón guardar, con cargar datos se hace pues también la respectiva consulta y se trae la información a esta pantalla. Con modificar hacemos una función update que nos permite pues modificar los datos que coloquemos y con delete, la sentencia delete, podemos eliminar nuestros registros que tengamos en base de datos. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por todo. Entonces, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.